Cordial saludo, soy Cristian David Fernández Ramírez, estudiante de Tecnología de Desarrollo de Software. Para la materia de Introducción a los Metadatos, voy a explicar los pasos que se hicieron en todo el proceso de la materia. ¿Qué son los metadatos? Los datos son datos que hablan. Nos permiten que los datos sean accesibles para todas las organizaciones. Un análisis de esos metadatos nos permite crear estrategias de inteligencia de negocios. Se pueden clasificar en metadatos de negocios, técnicos y operativos. El estudio de estos metadatos hay en diferentes entornos y para diferentes propósitos. Los metadatos también son un insumo que podemos ver en el caso de las elecciones de Estados Unidos. Cuando Donald Trump ganó, se evidenció que usaron datos de fuentes de Facebook filtradas para poder saber el comportamiento de los electores potenciales de Estados Unidos. Y así ya sabían cómo hacer las estrategias para que ellos votaran por su candidato. Empresas que usan esos metadatos podemos ver Amazon, Netflix, Apple, Coca-Cola, Starbucks, entre muchas que nos encontramos en el mercado. Y como sabemos, el conocimiento es poder. Para este nos dan un caso de estudio en el cual nos dicen que los departamentos de marketing y ventas de la gerencia de una cadena hotelera, la cual está conformada por 5 hoteles, están consolidando la información relacionada con las reservas realizadas por sus clientes con el fin de regalar un 10% de descuento para su próxima reserva a los 3 clientes que más reservado con ellos. Al revisar la información de clientes del departamento de marketing y ventas, tienen para algunos clientes diferentes direcciones, correos electrónicos. En sí, son datos que están en varias fuentes y en el cual se necesita entregar esos datos para poder así dar un informe consolidado y poder establecer el descuento del 10%. Los datos maestros. Estos datos contienen información detallada y específica sobre alguna entidad. La información puede contener todas las características, relaciones y atributos de la información. Los datos maestros nos permiten definir propiedades de los datos en la organización. También permiten implementar políticas adecuadas en materia de propiedad de datos, logrando un mejor manejo de la información. Los datos maestros identificados en este caso fueron datos de cliente, reserva, habitación, sede, hotel, campaña, cliente en campaña y queja. Aquí podemos ver, son 3 fuentes de las bases de datos, cuál es una en la de base de marketing en Access, otra es base de datos que es el sistema de reservas en MySQL y otra es el consolidado de la tabla de quejas y reclamos en Excel. Esta es la arquitectura que se va a tener, pues vamos a tener un integrador que en este caso se va a usar Power BI como integrador y como fuente de visualización de informes. Utilizando las tablas de cliente, reserva, habitación, sea hotel, campaña, cliente, campaña y queja. Aquí vemos las 3 fuentes de los datos. Vamos a tener un informe gerencial y un informe para la administración de reservas, un informe de marketing y un informe de quejas. Todas las áreas puede editar. Lo que nos permite este integrador es que al modificar cualquiera de estos valores en Excel, en Access o en la base de datos, automáticamente la base en el informe va a verse actualmente el dato ingresado y el comportamiento. Aquí podemos ver las fuentes de información, la tabla de Excel, la tabla en Access, que es esta, y la tabla en SQL, donde tenemos el cliente, la tabla reserva, tabla salud, sede hotel y la tabla habitación. El programa que se va a utilizar es Power BI, es del Microsoft y nos permite hacer la integración de muchos datos. Aquí podemos ver que se pueden obtener datos de diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser en procesos almacenadas en el mismo dispositivo y en la nube. En la nube nos sirve para que la administración y los datos se puedan usar desde las diferentes sedes.
Vamos ya a pasar la parte de explicar cómo se hizo el proceso y cómo se alistaron los datos. Se seleccionan los datos, se escogen, aquí se busca la fuente del dato, se selecciona la fuente que se va a usar, en este caso lo vamos a explicar cuando se hizo en el archivo Excel, se selecciona, se abre, aquí nos abre un navegador en el cual nos muestra la tabla que está en ese entorno, si hay más tablas nos va a mostrar y podemos irlas habilitando una por una. Le damos cargar. Al momento de cargar nos muestra esta especie de tabla en la cual podemos transformar los datos. Digo transformar los datos es identificar el tipo de dato, si es tipo fecha, si es tipo numérico, si es tipo general o de texto. Por ejemplo, en momentos hay datos que son numéricos y si quiere lo podemos pasar a texto o de texto podemos pasarlos a numéricos. Ahora para la importación del archivo en Access, se selecciona en la parte de origen de datos y se escoge la base de datos Access y, y aquí seleccionamos tanto la campaña, cliente y cliente campaña y le damos cargar. Para la base de datos SQL, igual en el origen de los datos seleccionamos la base de datos, pero en este momento tenemos que proporcionar lo que es el usuario y la contraseña y la IP de conexión para poder realizar la autenticación y conectarse. Una vez ya conectados, seleccionamos en la parte de las tablas las que vamos a usar en cliente, habitación, reserva, sede, hotel. Le damos cargar y aquí también nos sale el tratamiento de los datos y se carga. Se tratan y se cargan finalmente. Aquí podemos ver ya en un paso, ya cuando los datos los integramos y ya los tenemos dentro de Power BI, vamos a crear las relaciones entre tablas. Por ejemplo, podemos crear la relación entre cliente-cliente de las diferentes fuentes de datos en Excel, en Access, haciendo su relación para que los datos queden simultáneos. Cuando hacemos una modificación, pues va a relacionar que el dato se puede ver o modificar en la otra fuente. Ya al finalizar, en el apartado, aquí podemos ver el apartado de informes, tabla de datos y relaciones. Relaciones, tabla y de informes. Aquí en el apartado de informes podemos escoger de todos de esta columna de visualizaciones el origen, cómo van a ser, si vamos a utilizar columnas agrupadas, un gráfico circular, de anillos, mapa coroplético o tabla. El mapa nos sirve para cuando vamos a tratar ciudades, él nos va a reflejar el país o la ciudad que se maneja. Por ejemplo, si en la base de datos tenemos país, relacionamos todos los países y él nos va a mostrar en color azul a qué país pertenece. Pero si es dentro de un país, ponemos explícitamente la ciudad, Bogotá, Cali, Medellín, y él nos va a mostrar solamente la actualización dentro del mapa de Colombia, esas ciudades en color azul. Eso pues es una tecnología que él integra de Maps de Microsoft con la relación entre ciudades y este mismo mapa se puede usar en Excel. Ya al final, pues, de los informes que se tuvo, se puede obtener un análisis y se puede, pues, en primero que sí, de los problemas que tuvieron con el inmobiliario y la habitación, se agruparon y se tuvieron 5 quejas de ellas, al cual, pues, al seleccionar cuáles de esas quejas pertenecen al inmobiliario y se puede ver qué personas fueron las que establecieron esa queja. Esto se hace en ese momento instantáneo en el informe. Al seleccionar cualquiera de estos ítems, automáticamente él va a actualizar los campos que hay, de acuerdo a lo que se selecciona. Por ejemplo, si yo quiero seleccionar un dato en esta y un dato en la otra, en otro tipo de gráfico, simplemente le damos chip en esta y chip con clic izquierdo y nos va a seleccionar y las demás se van a actualizar de acuerdo a lo que se seleccionó.
o viceversa. Si seleccionamos acá, se actualizan las otras. Ya pues para finalizar, podemos ver que la integración y correlación de fuentes de datos mediante un análisis adecuado de estos metadatos nos permite visualizar en tiempo real, evidenciar los casos y facilitar a la toma de decisiones. El uso de estas herramientas de integración y de datos MTL nos permite visualización y de acuerdo a los informes que se configuran, podemos elaborar los análisis y esos análisis ser el consumo para la toma de decisiones. Muchas gracias.